Ya. A ver, dentro de la materia ya hemos visto casi, nos falta ver unos dos puntitos más para terminar lo que es la elaboración de su perfil de proyecto de grado, ¿no? Entonces, para la materia de taller de modalidades de graduación, entonces lo que ustedes tienen que hacer es presentar un perfil de proyecto de grado del tema del que ustedes hayan elegido, ¿no? Permítame agregar a sus compañeros, ¿ya? Los componentes de un perfil ya lo hemos visto en la anterior clase, los componentes de un proyecto de grado también lo hemos visto en clase, ¿ya? Este perfil tiene que estar obviamente en, permítanme agregar a sus compañeros, a ver si. Tiene que estar obviamente en formato app, ¿no? De acuerdo al siguiente contenido que hemos ido manejando en el transcurso de todo este semestre, ¿no? Donde está la carátula con el título de su tema, donde están los índices, antecedentes, planteamiento del problema, está objetivos, general y específico, marco teórico, la metodología del marco lógico, cronograma y presupuesto, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros hemos visto el contenido, ¿no? Tanto teórico como práctico, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Solamente nos faltaría ver lo que es la bibliografía y anexos, ¿no? Anexos es, cada uno de ustedes sabe lo que tiene que poner en anexos, no hay mucha ciencia en eso. La bibliografía también, ¿no? Son los libros que ustedes están consultando para la elaboración de su perfil de proyecto de grado. Simplemente que la bibliografía rige también las normas APA, que lo vamos a ver el día de hoy. Y con eso ya hubiéramos concluido lo que es la elaboración de un perfil de proyecto de grado, ¿no? Simplemente nos faltaría ver las siguientes clases, lo que es un poquito de algunas sugerencias, algunas ¿cómo les podría decir? Ver la manera de cómo ustedes podrían elaborar una presentación o la elaboración de sus diapositivas de buena manera, ¿no? Permítanme agregar a sus compañeros ahora sí, ¿no? Y muy importante, como siempre se ve manejando, es la simulación 3D de su solución que ustedes vayan a plantear para su defensa de perfil, ¿no? Entonces, dense cuenta, nos faltaría ver lo que son las diapositivas, ¿no? Y prácticamente ustedes tendrían que ya empezar a hacer la defensa de su perfil, ¿no? De la defensa del perfil es de donde sale toda la nota del segundo parcial, ¿ya? A ver, sigan agregando a sus compañeros. Perfecto, ¿ya? Entonces, según nuestro cronograma de avance, ¿ya? Según nuestro cronograma de avance, ya hemos visto lo que es el ámbito del trabajo de un ingeniero civil, cómo hacer una tesis, el planteamiento del problema, objetivos generales específicos, el marco teórico, marco lógico, componentes de un proyecto, componentes de un perfil, y lo último que sería la redacción y exposición, ¿no? El ingeniero manejaba en la redacción y exposición lo que eran las normas APA, ¿no? Y un poquito les explicaba lo que es la elaboración de las diapositivas, que solamente faltaría eso para acabar nuestro pensum, digamos así, nuestro contenido de nuestra materia, ¿ya? Entonces, las notas del primer parcial, de su primer parcial, ya están elaboradas, ¿no? Ya están calificadas. Ya solamente me falta lo que es la nota de auxiliatura. Ya no he revisado prácticamente nada de lo que es sus trabajos recuperatorios y sus trabajos, el último trabajo que me han enviado. Ya no lo he podido revisar hasta ahora. Pero en el transcurso de estos días, exagerando hasta el miércoles, ya voy a tener la planilla también de la nota de auxiliatura, ¿ya? Dicho eso, entonces prácticamente el 18 de noviembre sería la presentación de su perfil, ¿ya? El 22 de noviembre empezarían lo que son las defensas de perfil, ¿ya? Y obviamente las notas de la materia para el segundo parcial es el perfil, ¿no? La defensa del perfil y la nota de auxiliatura, ¿ya? Esto siempre y cuando se mantenga, ¿no? Esto es lo que el ingeniero había acordado, entonces sabemos en la situación que está el ingeniero, entonces no sé qué vaya a pasar prácticamente.
tengo que acercarme al departamento. No sé si en clase también hay algún consejero que nos podría orientar o alguien que sepa cómo se está manejando esta situación, porque yo también estoy en una incertidumbre total de no saber qué hacer ya para el segundo parcial, ¿no? Tenía yo instrucciones del ingeniero hasta antes de que se ponga un poquito más mal, ¿no? Que tendría que terminar lo que es prácticamente lo que es el primer parcial y terminar el avance, ¿no? Entonces es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me voy a acercar yo a la universidad a preguntar si hay alguien que quiera o sabe, entonces también nos podría informar, ¿ya? Pero esas serían las fechas tentativas que estaríamos manejando, ¿ya? Entonces, el 18 de noviembre tendrían que presentar todo su perfil terminado. El 22 de noviembre empezaría lo que son las defensas. Para eso, ¿no? Necesito grupos voluntarios que quieran hacer su defensa, ya estén pensando quienes quieren hacer el grupo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y si no haber voluntarios, entonces van a presentar el 18 de noviembre todo su perfil y yo voy a hacer un sorteo y antes del 22 de noviembre, prácticamente el 19 de noviembre, ya sabrían el orden de defensa de perfiles y eso sería, ¿no? Y empezaríamos el 22 de noviembre. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, muchachos? No hay preguntas. Sí, una pregunta. En el marco lógico, ¿vamos a presentar el formato que hemos presentado tipo tabla de Excel? ¿O Sí, sí, sí. o sea, todo teóricamente? No, 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 no. En la elaboración de su perfil, para la elaboración de su perfil, lo que es la metodología del marco lógico, es el cuadrito de marco lógico, pues, ¿no? Que ustedes han presentado en su tercer examen. ¿El marco teórico igual? El marco teórico tienen que realizarlo de acuerdo a lo que hemos ido avanzando, ¿no? Hemos visto ejemplos también de marcos teóricos, ¿no? Ah, ya, o sea, está bien, gracias. Ya. No hay más preguntas, muchachos. Disculpe, Auxi, buenas tardes. ¿La defensa va a ser solo con su personal o cómo es que acabo de ingresar? Ya, eso es lo que estoy igual que ustedes en una incertidumbre total, ¿no? Yo no me hago lío de calificarlos a ustedes, ¿no? No hay ningún problema, pero yo voy a ir, como les he dicho, en el transcurso de estos días, en esta semana, voy a personarme a la universidad, al departamento, ¿no? Para ver en qué situación vamos a estar nosotros como materia, ¿no? Y también para las otras materias más del ingeniero, ¿no? Tal vez, supongo, o sea, no es confirmado que tal vez el ingeniero Caballero puede hacerse cargo tal vez del segundo parcial. No sé si va a seguir utilizando la misma metodología del ingeniero Escalera, por eso no sé, ¿no? Mientras tanto, hemos fijado las fechas tentativas, ahí están, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber un ingeniero pues a cargo que sea que esté pues de la universidad, ¿no? Y avale lo que estemos haciendo, ¿no? Voy a hablar por eso y en el transcurso del miércoles o jueves yo les voy a dar ya qué es lo que va a suceder, cómo se va a llevar a cabo, entonces ya vamos a estar con más certidumbre, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras estén pensando las preguntas, ya solamente nos faltaría ver lo que es las normas APA, ¿no? Las normas APA, ¿no? Que está incluido lo que es ahí la bibliografía, ¿no? Entonces, las normas APA ha surgido para la presentación de trabajos escritos. Pues para muchos estudiantes universitarios o personas de múltiples ámbitos, las normas APA siguen siendo un dolor de cabeza, ¿no? Y actualmente es así, hasta para la persona que ya sabe, digamos, está tan empapada en lo que es las normas APA, que cada 3 años, cada 4 años, o sea, se va actualizando esta situación, ¿no? Es que ahora estamos en la séptima edición, ¿no?
Y es por eso que es un dolor de cabeza, ¿no? Para los que están haciendo, como les digo, investigaciones, pues tienen que estar regidos por las normas APA, pues, ¿no? Entonces, ahora les voy a compartir un poquito de las diapositivas para poder tratar de aliviar un poquito lo que es, ¿no? Y es, las normas APA va más allá, ¿no? Lo que yo les estoy pretendiendo indicar hoy es un poquito, es un pantallazo de lo que es todo un texto de normas APA, ¿no? Y como les he dicho, ya estamos en la 7ª edición, ¿ya? Pero todavía no se está utilizando tan al 100% la 7ª edición, aún estamos con la 6ª edición, porque la 7ª todavía sigue en inglés, ¿no? Y para Latinoamérica no está sujeto, o no está exigiendo todavía, porque no hay una traducción al español, ¿no? Entonces, muchos de ustedes habrán preguntado, ¿qué son estas normas APA? ¿Normas qué? ¿No? Cuando les he mencionado la primera vez, y creo que la mayoría ha ido investigando por cuenta propia. Es más, he compartido un webinar en el grupo paralelo, ¿no? Donde está lo que son las normas APA. Entonces, ese webinar es muy enriquecedor. Yo creo que les ha podido disipar todas las preguntas, interrogantes que tenían, ¿no? Entonces, ¿cuál es el formato de esta norma APA? 6ª y 7ª edición, ¿no? Las dos se va a manejar, ¿no? Si de originalidad se trata, las normas APA tienen un doctorado. Es por eso que se han mantenido vigentes con el pasar de los años. Y es un criterio casi obligatorio a la hora de redactar un informe, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para cualquier redacción de informe, sí o sí se tiene que utilizar lo que son las normas APA. Un documento, un artículo, un proyecto de grado, una tesina, una tesis, etcétera, etcétera, de carácter científico, ¿no? Tiene que estar regido por estas normas APA. ¿Ya? Vamos a ver un poquito el formato, que es el tamaño carta, el tipo de letra, ya habíamos dicho que es el Times, el Calibri, el Lucida y el Arial y el Georgia, ¿no? El Times, el tamaño de letra es el 12, el Calibri el 11, el Lucida el 10, el Arial el 11, el Georgia el 11, ¿no? Lo que se maneja en la universidad es el Times y el Arial, ¿ya? El espaciado, el interlineado de 2.0, sin espacios entre párrafos, ¿no? Pero el interlineado, el ingeniero sabe manejar de 1.5, ¿ya? Entonces puede manejar 1.5 o 2. No hay ningún problema, ¿no? El alineado a la izquierda, sin justificar. Los márgenes, lo que dicen las normas APA es de 2.5 centímetros arriba, abajo, izquierdo, derecha, ¿no? Cuando se sabe presentar las clases presenciales, cuando saben presentar lo que es el perfil, cualquier trabajo, ¿no? En el lado izquierdo sabemos manejar 3 centímetros, porque muchos de los estudiantes ponían un flip o hacían anillar, ¿no? Entonces, por eso que se manejaba 3 centímetros. ¿Ya? Y la sangría hay que tener de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, ¿no? Eso es lo que dicen las normas APA. El tamaño de papel no ha cambiado, ¿no? Tiene que ser carta, ¿ya? Sí o sí carta. La medida es de 21.59 por 27.94. Creo que todos sabemos eso, ¿no? No debe de tener ningún tipo de calcomanía, cinta adhesiva, pegamento, grapa, nada de publicidad, ¿no? Muchos les gusta poner lo que son las marcas de agua, no debería de tener marcas de agua, ¿no? Un documento oficial. ¿No? El margen, ya hemos dicho, es de 1 pulgada o 2.54 centímetros arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Entonces, a los que les gusta colocar un encabezado, el encabezado se encuentra a 1.5, ¿no? De distancia de la orilla de la hoja superior, ¿no? El encabezado a 1.5, eso es donde tenemos que poner el encabezado, ¿no? El encabezado, ¿ya? Los que quieren poner pie de página, igual de la orilla inferior hacia arriba, 1.5 centímetros también, ¿ya?
donde se pone la numeración también. La sexta dice en la inferior izquierda, no, inferior derecha, y la séptima dice superior derecha, ¿no? Entonces eso es variación. La sangría de las normas APA, cuando hagamos uso de la sangría, será de 5 espacios, ¿ya? En cada inicio de párrafo, ¿ya? No usarás la tecla de tabulación, mucho ojo, ¿no? Si realizas una investigación o un trabajo donde utilices datos estadísticos, números o sumas, debes escribir el número. Por ejemplo, el 80% de la población estudiada demostró tener recursos lingüísticos acordes a su nivel de escolaridad, ¿no? Tipo de letra, ya hemos dicho, son los 4 que manejan, ¿no? Aquí está también el Times, ¿no? Tamaño 12 o el Arial del 11, con un interlineado número de 1.5 a 2, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? También está el Georgia, el Calibri, el Lucida, pero los que se manejan en la universidad son el Times y el Arial, por favor, tomar en cuenta. La numeración, con respecto a la numeración de las páginas, te explico con detalle. Deben estar enumeradas en la esquina superior derecha, ¿no? En la esquina superior derecha, ¿no? En la portada y contraportada debe iniciar la numeración, pero aquí no debe visualizarse, ¿no? Mucho ojo. A partir del índice o la tabla de contenido, lista de tablas, lista de anexos, imágenes y otras como dedicatorias, prefacios, etcétera, etcétera, ¿no? Se visualiza con números romanos, ¿no? El resto con números arábicos, ¿no? La portada debe contener el nombre de la universidad, de empresa o institución. La portada, que es la carátula, ¿no? En donde debe estar, ya hemos visto todo lo que debe conllevar una carátula, ¿no? El título de tu investigación debe estar centrado en la hoja y en negrita, con un máximo de 15 palabras, pero nosotros habíamos manejado 21 palabras, ¿no? Pero no hay una ley que nos indique que sí o sí tienen que ser 21 palabras o 15, ¿no? En la parte inferior y centrado ubicarás tu nombre completo como autor del investigador, luego el país, ciudad y fecha, en lo que dicen los textos, ¿no? Pero ustedes empezarían con su nombre completo, la materia, ¿no? Entonces, el nombre del docente y la fecha, ¿no? ¿Cómo poner las normas APA en Word? Aquí unas pequeñas ejemplitos de cómo ustedes pueden configurar el Word para que cumplan con los requisitos de las normas APA, ¿no? El primero que debes hacer es presionar el clic derecho en la opción 1 normal, que se encuentra en el apartado estilos y seguidamente en modificar, ¿no? Entonces, creo que la mayoría de nosotros sabe manejar perfectamente Word. Entonces, aquí un paso a paso nomás de lo que deberían de hacer, ¿no? Y lo pueden ver en el momento que ustedes quieran, porque se les va a compartir igual esta diapositiva, ¿no? Entonces, aquí configuramos lo que son el interlineado, si quieres doble, etcétera, etcétera, ¿no? Para editar los márgenes igual, todos hemos sabido editar márgenes, entonces se hace de esa manera, ¿no? Y ahora pasamos a lo que son las referencias APA, ¿no? Las citas son redacciones que se extraen de manera textual desde un libro, página web, blog, revista, etcétera, 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 sin modificar su redacción, respetando al autor, ¿no? ¿Qué quiere decir las citas? Cuando nosotros es imprescindible que hagamos la cita de algún texto, de algún autor, ¿no? Que necesitamos citarlo tal cual está, pues, ¿no? Y para eso también las normas APA rigen, ¿no? Entonces, la cita textual es de 4 líneas o menos, ¿no? Cuando son de 4 líneas o menos, el texto del autor debe ir entre comillas y centrado en la hoja. Si vas a pasar por alto algunas palabras, bien sea al inicio, medio, final de la cita, debes usar entre paréntesis y puntos suspensivos, ¿no? Al final de la cita se debe colocar entre paréntesis el autor, fecha y página de donde se extrajo la misma, ¿no? Entonces, algunas características para las citas textuales. Esta para más de 4 líneas, ¿no? Si bien aquí algunas características, ¿no? De cómo podemos citar cuando hacemos más de 4 líneas, ¿no? Si tenemos citas textuales de un autor o más autores, entonces
se hace de esta característica: un solo autor, apellido del autor, año y página. Cuando son dos autores, apellido del primero y del segundo autor, separado por una coma, año y página. 3 a 5 autores, 6 o más autores, ¿no? Tengan en cuenta que el formato APA más actual, ya les hemos dicho que es la 7ª edición. Entonces, también tiene algunas características también, ¿no? La 7ª edición, pero ya les he dicho que no está todavía vigente, ¿no? Entonces, algunas referencias también para hacer en la 7ª edición, ¿no? Cuando algunos de los datos puede faltar, ¿no? Si el dato faltante es el autor, ¿cómo se hace el formato de la referencia? ¿No? Cuando falta la fecha, el título, el autor y fecha, autor y título, etcétera, etcétera, entonces pueden recurrir a estas características, ¿no? En caso tal de que si desea presentar su proyecto con normas APA 7ª edición, les recomendamos que esté atento a los diferentes cambios en las referencias, ¿no? Aquí está estos cambios, ¿no? Aquí está una tablita donde está la 6ª edición y la 7ª edición que ustedes pueden ver, ¿ya? No hay ningún problema, ¿no? Pero ¿qué pasa si no encuentro información requerida en textos físicos, sino que la encuentro en un medio digital, ¿no? Ahora que estamos ya más recurrentes a lo que es el medio digital, ¿cómo debo citarlo? ¿No? ¿Cómo debemos citar? ¿No? Libro con un autor, entonces acá está el apellido del autor, inicial del nombre, año de publicidad, título del libro, ciudad y país, editorial, ¿no? Y aquí está un ejemplo. Libro con un editor, libros electrónicos, libro electrónico con DOI o con el DOI, ¿no ve? Entonces, de esa manera se puede citar, ¿no? Se puede hacer las referencias, ¿no? Cuando queremos hacer la referencia de un capítulo de un libro, ¿no? Con estas características, cuando queremos hacer el trabajo de una tesis, artículos científicos, enciclopedias, periódicos, páginas web, publicaciones de las redes sociales como el Twitter, ¿no? Artículos web sin autor, ¿no? Algunos me preguntaban también cómo puedo citar si no hay autor en un artículo web, ¿no? Entonces se hace de esta manera, ¿no? El artículo web sin fecha, artículo web sin título, artículo web sin autor, sin fecha. Entonces sí se hacen estas características y cada uno tiene un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces no es nada más que ustedes vean un poquito estas diapositivas y les va a servir para más adelante también, no solamente para esta materia, ¿no? Archivos en PDF, artículos web, artículos de Wikipedia, diccionarios, videos de YouTube, películas, ¿no? Entonces, esas características, ¿no? También vamos a ver lo que es el apéndice de tablas, figuras, diagramas en el formato APA, ¿ya? El formato APA también rige lo que son las figuras, rige lo que son las tablas, ¿ya? Entonces, para hacer una tabla se debe seguir las siguientes pautas, ¿ya? Tiene que tener el número de la tabla, ¿no? Entonces, con estas características, el tipo de letra también está el Times Roman tamaño 10, ¿no? Donde está la nota, ¿no? El nombre de la tabla debe ser corto, descriptivo y en letra cursiva, ¿no? Letra cursiva, ¿no? Mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí están estas características que deben tener las tablas, ¿no? Para hacer una tabla se debe seguir las siguientes pautas. Se debe enumerar cada tabla y este debe de hacer al principio, ¿no? El título de la tabla deberá ser corto y descriptivo. Además de este, se debe de escribir en letra cursiva. Debe ser descriptiva el tema del cual se comenta en dicha tabla. Obviamente que sí, ¿no? Obviamente que sí. Para las figuras, igual, se debe de seguir las siguientes características, ¿no? Tiene que tener el nombre de la figura, ¿no? La nota debe ser descriptiva, debe ser de una información breve acerca de la figura y la fuente, el Times, tamaño 10, ¿no? Si estoy haciendo el Arial, pues el Arial tamaño 10, ¿no? ¿O no? El Arial sí, el Arial también 10, ¿no? Entonces, esas características. Entonces, aquí unos cuantos conceptitos de qué son las normas APA, las funciones de las normas APA, para el que quiere ir investigando un poquito más cuáles son las funciones, ¿no? Las funciones de simplificar la comprensión de la lectura, favorece el original de texto, honra la autoría, ¿no?
Entonces, en conclusiones finales, nosotros vamos a utilizar el tamaño carta, el papel, el tipo de letra vamos a utilizar el Times, el más conocido, ¿no? Ahora pueden utilizar el Arial también, les he dicho, ¿no? Márgenes, si hemos dicho, 2.54 centímetros. Sangría, al iniciar el párrafo, desde 5 centímetros. Interlineado, hemos dicho el doble espacio o el de 1.5, ¿ya? La alineación a la izquierda, excepto en tablas y figuras. La numeración de las páginas debe hacerse en la esquina superior derecha con un número arábico, ¿no? Para los que quieran ahondar un poquito más, ¿de dónde he sacado estas fuentes de información de estilo de referencias APA, séptima edición, formato APA, 12 reglas que debes seguir, estilo APA Wikipedia y manual de las normas APA en PDF. Ya, entonces esto sería lo que conllevaría lo que son las normas APA. ¿Ya? Entonces, muchachos, así de facilito, no es fácil, ¿no? Es complicado lo que son las normas APA, pero si ustedes van a ver el webinar con esta diapositiva igual, entonces ya van a poder realizar lo que es un trabajo bien realizado con el formato APA. Algunas preguntas que puedan tener, muchachos, los escucho. ¿No hay dudas, muchachos? No sé si se ha entendido o no se ha entendido. ¿Ya? Entonces, muchachos, les vuelvo a recalcar. ¿Ya? Nos faltaría ver lo que son la elaboración de diapositivas, que lo vamos a hacer el día miércoles, ¿no? Y el miércoles y el jueves terminaríamos lo que es todo el avance de la materia y tendrían tiempo libre para la presentación de su perfil. A ver, Joel Ariel está levantando la mano, por favor, lo escucho. Buenas noches. Hacía una pregunta. Bueno, en un trabajo que nos dio, surgió este problema que tenía con la referencia. Entré a la página, estaba todo el documento, todo lo que quería mencionar en la tarea, pero había una partecita que estaba entre paréntesis y dijo eso hace rato en la explicación que era de autoría propia. Al momento de hacer la referencia bibliográfica, tendría que copiar, bueno, en sí todo el párrafo con el paréntesis del autor. Y tendría que añadir a bibliografía más lo que es el libro o solo el enlace de la página que saqué la información. Todo depende de, ¿no? Tú me has dicho que solamente has usado el párrafo de ese autor, ¿verdad? Sí, Entonces, solamente tendrías que poner como referencia al autor, ¿no? Y cómo se hace la referencia de un solo autor, ¿no? Y explicar qué párrafo y de dónde has sacado, nada más, ¿no? Porque solamente estás extrayendo el párrafo que él lo ha realizado. No estás extrayendo más cosas de ese texto en sí, ¿no? está bien, Osi, gracias. Ya, entonces tenemos menos de 10 minutitos. Si no hay más preguntas, lo que les iba diciendo, muchachos, y ya estamos terminando. Me voy a dar un tiempito, una vuelta por la universidad, como les había dicho, y para el miércoles y jueves ya les voy a tener las noticias. Ya, vayan trabajando, vayan elaborando lo que es su perfil, muchachos. Ya, dense cuenta que la próxima semana ya, a ver, hoy estamos en 8, el 18 es de este jueves al siguiente jueves, es para la presentación de su perfil, o sea que prácticamente es una semana y 3 días lo que tienen para elaborar. Ya, y yo en el transcurso de estos días también voy a estar subiendo lo que son algunos textos que tal vez les pueda servir para hacer algo de su marco teórico, pero creo que todos tienen ya elaborado su marco teórico, ¿no? Ya, entonces, si no hay más preguntas, muchachos, nos veríamos el día miércoles. Listo, muchachos. Buenas noches, gracias, hasta luego.